La Fundación SCP es una organización única y fascinante que ha cautivado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Es un grupo secreto que se encarga de contener y estudiar objetos, entidades y fenómenos anómalos que desafían las leyes de la naturaleza. A lo largo de los años, la Fundación ha acumulado una vasta colección de estas anomalías, cada una con su propio conjunto de propiedades y habilidades. Con sus raíces en la ficción en línea, la Fundación ha crecido hasta convertirse en un extenso universo de historias de fantasía contemporánea que ha cautivado a lectores y escritores por igual. Si eres fan del terror, la ciencia ficción o simplemente buenas narrativas, hay algo para todos en el mundo de la Fundación SCP. En este episodio, hablaremos de otro clásico en el inmenso catálogo de criaturas de la Fundación con el Hombre Viejo, SCP-106. En la descripción, dejaré todas las fuentes de información. Tal como el tímido 096, el Doctor de la Plaga 073 y el Manequín 173, el Hombre Viejo es uno de los monstruos inhumanos clásicos más populares. Además de contarle qué es lo que hace a 106 tan aterrador, les contaré tanto cuanto material adicional, ya sea, historias o otros SCP relacionados, con el fin de capturar como cuanto lore sea posible. Sin nada más que decir. SCP-106 parece ser un humanoide anciano, con una apariencia de descomposición avanzada. Esta apariencia puede variar, pero la calidad de pudrición se observa en todas las formas. 106 no es excepcionalmente ágil, y permanecerá inmóvil durante días seguidos, esperando a su presa. Es capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede permanecer suspendido boca abajo indefinidamente. Al atacar, 106 intentará incapacitar a la presa dañando órganos principales, grupos musculares o tendones, y luego arrastrará a la presa discapacitada a su dimensión de bolsillo. SCP-106 parece preferir presas humanas en el grupo de edad de 10 a 25 años. 106 causa un efecto de corrosión en toda la materia sólida que toca, provocando una descomposición física de los materiales varios segundos después del contacto. Esto se observa como oxidación, pudrición y agrietamiento de los materiales, y la creación de una sustancia negra similar al moco similar al material que recubre a SCP-106. La corrosión continúa durante 6 horas después del contacto, después de lo cual el efecto parece quemarse. 106 es capaz de atravesar materia sólida, dejando atrás un gran parche de su moco corrosivo. Es capaz de desvanecerse dentro de la materia sólida, entrando en lo que se supone que es una forma de dimensión de bolsillo. 106 es entonces capaz de salir de esta dimensión desde cualquier punto conectado al punto de entrada inicial. Se desconoce si este es el punto de origen, o una simple guarida creada por 106. La observación limitada de esta dimensión de bolsillo ha demostrado que se compone principalmente de pasillos y habitaciones. Esta actividad puede continuar durante días, y algunos individuos sometidos son liberados con el expreso propósito de cazar y recapturar. La contención de SCP-106 es excepcionalmente desafiante debido a sus habilidades. Las restricciones físicas son ineficaces y el daño físico directo no lo disuade. La entidad puede permanecer inactiva durante períodos prolongados, hasta 3 meses, adormeciendo a los observadores con una falsa sensación de seguridad antes de iniciar una violación. Durante tales eventos, se vuelve altamente agresivo, ataca al personal y causa grandes daños. Los protocolos de contención implican el uso de señuelos, individuos dentro del rango de edad preferido que se lesionan para traer a 106 de regreso a su celda de contención. Este método, aunque controvertido, se ha empleado para mitigar la amenaza durante incidentes de infracción. Cuando la celda está lista, el señuelo se lesionará, preferiblemente a través de la rotura de un hueso largo, como el fémur, o la ruptura de un tendón principal, como el tendón de Aquiles.
Luego, el sujeto señuelo se colocará en la celda preparada y el sonido emitido por dicho sujeto se transmitirá a través del sistema de megafonía del sitio. 106 normalmente comenzará a gravitar hacia el señuelo dentro de los 10 a 15 minutos posteriores a escucharlo. En caso de que SCP-106 no responda a la transmisión inicial, se administrará trauma físico adicional al señuelo a intervalos de 20 minutos hasta que SCP-106 responda. Se pueden usar múltiples señuelos. 106 normalmente entrará en un estado latente después de terminar con un sujeto señuelo. Hasta aquí termina el artículo sobre SCP-106, sin embargo, a través de la comunidad se han creado más historias y artículos adicionales con el propósito de expandir la leyenda del hombre viejo. Continuemos con la siguiente historia, la cual muestra una de las teorías más populares acerca del origen de SCP-106. Una historia llamada, El hombre joven. A nadie le gustaba el Cabo Lawrence. Eso no quiere decir que nadie lo intentara, o que él fuera de alguna manera hostil, simplemente que él era uno de esos pocos que parecían estar conectados de manera diferente. Sin embargo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la normalidad era, en el mejor de los casos, un término relativo, y uno que tenía una relación mínima de vida, tal como era. Lawrence luchó, escuchó las órdenes y no interrumpió a los otros soldados, y eso era todo lo que se requería. Entonces, ¿qué pasaría si la gente se sintiera cada vez más incómoda a su alrededor? En un lugar donde la carne que se pudría de tus huesos mientras aún estabas vivo era la línea de base de preocupación, un pequeño conflicto de personalidad clasificaba varios niveles por debajo de un corte de papel. Lawrence, por su parte, lo lidió como siempre lo había hecho. Es decir, permaneció totalmente inconsciente de la evasión. De la misma manera que un hombre ciego de nacimiento no puede llorar el recuerdo del calor, el Cabo Lawrence no podía lamentar la falta de compañía. Estaba callado, ya que no tenía a nadie con quien hablar, y quieto, ya que no tenía nada que hacer durante largos periodos de tiempo. La trinchera enemiga, a menos de 1 milla de distancia, había permanecido en silencio durante varios días, dejando que el aburrimiento y el nerviosismo se hundieran aún más de lo normal, junto con la inquietud que parecía irradiar de Lawrence como olas de calor. Lo peor era que no había una razón clara para que no le gustara el cabo. Era un hombre sencillo, de estatura promedio, complexión promedio, insípido de voz y acción. Nadie podía recordarlo alzando la voz con alegría o enojo. Sin embargo, tenía gestos extraños ocasionales. Tendía a mirar fijamente a la gente 1 o 2 latidos más de lo aceptable. Rara vez dormía tan bien, y los compañeros de litera decían que murmuraba mientras dormía casi constantemente. El contenido de esas divagaciones nocturnas, cuando podían entenderse, a menudo era extraño y potencialmente inquietante. Un soldado raso se mudó a otro cuartel cuando escuchó el nombre de su hija pasar por los labios del Cabo Lawrence, seguido de una risita burbujeante y amortiguada. Se teorizó fuertemente que fue enviado a la trinchera por sus comandantes más por el deseo de tenerlo alejado que por su mínima habilidad de combate. Él y 14 de sus compañeros fueron enviados a través de los páramos con cicatrices de pesadilla de la tierra de nadie entre las trincheras, para reconocer la trinchera enemiga y asegurarla si era posible. Muchos parecían esperar que Lawrence tuviera la oportunidad de demostrar su devoción por su país, haciendo el máximo sacrificio por él. Fue mientras él se había ido, ese lapso de 3 días mientras los hombres aguantaban la respiración, esperando una descarga sorpresa de proyectiles, que alguien comenzó a hacer preguntas. Donde como antes, era casi tabú hablar del Cabo Lawrence, desde la partida tanto de él como de su aura, el rumor parecía descender con la pasión de lo negado. Nadie recordaba que alguna vez hablara de casa. No llegaron cartas de olor dulce, no quedaron cartas empapadas y manchadas de suciedad. Mencionaba sus sueños a menudo, y a veces se quejaba con los hombres por perderse comidas o placeres, pero nunca con verdadera pasión. Las preguntas comenzaron a flotar incluso entre los niveles más altos del comando. Nadie fue capaz de encontrar realmente sus órdenes de estación. Había venido con un escuadrón de refuerzos transferidos de Francia, pero no había papeleo.
El resto del escuadrón de refuerzo nunca había visto al hombre antes de que lo hubieran agrupado con ellos la noche anterior al viaje, junto con los recortes y restos de otros escuadrones diezmados por los alemanes. Susurros se filtraban entre los gruñidos del cabo, siendo una maldición. Casi todos los hombres que habían compartido barraca con él se habían puesto trincheras, y las habitaciones que frecuentaba siempre parecían oler más mohosas y enfermizas, incluso para la trinchera. Los hombres enviados a la tierra de nadie con el cabo Lawrence no escucharon ni se preocuparon por nada de esto. Solo otro hombre entre muchos, todos con certificados de defunción esperando un sello que podría caer en cualquier momento. Se movían rápido y bajo, de cráter en cráter, resbalando sobre lodo resbaladizo y alambre de púas, lo único que parecía crecer en esos desechos destrozados. Cargando el último impulso y hacia la trinchera, fueron recibidos no con los duros ladridos de las órdenes y rifles alemanes, pero sino con un silencio denso y cercano. Preparándose para la emboscada, los hombres comenzaron a filtrarse hacia los túneles y pasillos de la trinchera. Los hombres, ya nerviosos, no se calmaron con su investigación. Las trincheras apestaban a moho, sudor y un ligero regusto a fruta podrida. Una vil y empalagosa baba parecía haberse acumulado en cada hendidura y grieta, pegajosa como pegamento y con picazón en la carne. En un mundo donde las ratas y los insectos intentaban arrebatarte comida de la boca incluso mientras comías, no veía nada vivo, ni siquiera una mosca. Una armería estaba sumida en el caos, municiones derramadas en el suelo, rifles arrojados como palos para recoger. Un comedor había quedado reducido a ruinas, las mesas y sillas amontonadas en el centro de la habitación, carbonizadas y retorcidas, las raciones aparentemente estampadas en la tierra por muchos pies. Y aún así, nada, vivo o muerto, fue encontrado por los soldados cada vez más ansiosos. El soldado Dixon encontró el primer cuerpo y logró gritar antes de vomitar. Sabían que había sido un hombre solo porque nada más de ese tamaño podría haber estado allí. Yacía en el suelo de un cuartel. Todo el piso. La carne había sido untada, de alguna manera, esparcida como mantequilla sobre el piso de tierra áspera. Los huesos, que ya parecían picados y podridos, sobresalían en ángulos aleatorios, como árboles muertos en un pantano inmóvil. El cráneo descansaba en una de las literas más altas, frente a la puerta, 10 huesos blancos y relucientes de las yemas de los dedos apiñados en las cuencas de los ojos agrietadas. Cuando un hombre fue a examinarlo, descubrió que la parte posterior del cráneo había sido aplastada, la esponja podrida y flácida de una lengua metida en la cavidad que de otro modo estaría seca. Se encontraron más restos, cada uno aparentemente más inquietante y extraño que el anterior. Un anillo de manos en un poste de vigilancia con sacos de arena, 10 de ellas, dedos entrelazados como una canasta, las muñecas rasgadas y rotas. 2 hombres en un túnel, de piel correosa y delgada como momias, con las cuencas de los ojos mirando fijamente y vacías, la boca cerrada, imposiblemente ancha, sus ropas, meros trapos bajo una escoria aceitosa y negra. La letrina hizo retroceder incluso a los más duros, amordazados y temblando. Rebosantes de excrementos y despojos, gotas de carne se balanceaban y rezumaban en el sucio lodo. Toda la superficie estaba salpicada de lo que parecían miles de globos oculares limpios y resbaladizos, nervios y tendones que se desplegaban como colas de pez dorado. El cabo Lawrence fue el primero en encontrar el agujero, los otros hombres debatiendo en voz alta la mejor parte del valor y su rápida retirada de la trinchera de la pesadilla. Era pequeño, en una sección de nueva excavación, el comienzo de un nuevo brazo de trincheras que se proyectaba más cerca de las líneas enemigas. De no más de 1 metro de ancho, parecía ser el descubrimiento accidental de una cámara natural, cuya negrura vacía desafiaba la investigación. El soldado Dixon, recuperado y benditamente entumecido de sus pruebas anteriores, vio al cabo empujar el borde con la bota, luego agacharse para mirar y luego deslizarse repentinamente de cabeza antes de que el soldado pudiera siquiera pronunciar un grito de pregunta. El soldado raso era un buen soldado y corrió ante la angustia percibida de su compañero. Cuando se le preguntó más tarde, pudo proporcionar poca información sobre lo que sucedió durante los 2 minutos que el cabo Lawrence pasó en el agujero. No podía ver nada. La luz de una antorcha aparentemente engulló unos metros hacia esa densa oscuridad. Hubo sonidos. Del susurro del movimiento sobre piedras sueltas o escombros. Un extraño cambio de líquido, un susurro seco que le hizo pensar en las cáscaras de insectos que solía recolectar en el verano. Mientras gritaba pidiendo ayuda, surgió repentinamente un hedor repulsivo, como una casa de reptiles que se había agriado y envejecido, y sus compañeros soldados lo encontraron vomitando indefenso junto al agujero cuando dieron la vuelta a la curva.
Fue mientras corrían en ayuda del soldado Dixon cuando la mano emergió del agujero. Se detuvieron y alzaron los rifles como un solo cuerpo, rugiendo para que el dueño de esa mano pálida y temblorosa se identificara. Mientras observaban, otra mano se unió a la primera, seguida por la pálida y temblorosa cabeza del cabo Lawrence. Estaba manchado con un supuro negro alquitranado, cortando y tosiendo levemente mientras arrastraba su cuerpo junto al del soldado jadeante. Mientras se movían para ayudar a los hombres, el cabo vomitó una pesada corriente de la misma baba repulsiva que cubría su cuerpo con manchas y globos, su cuerpo rizado y tembloroso vaciando más en sus pantalones saturados y sucios. Dudaban en tocarlo, y finalmente lo hicieron después de que el aparentemente interminable río de mugre dejara de brotar de él. Era insensible, con los ojos en blanco y abiertos, el cuerpo tan flácido como un pez deshuesado. Los hombres abandonaron la trinchera a toda velocidad. Arrastrando a medias al cabo, corrieron sin pensar en cubrirse o morir, solo en escapar. Cruzaron en un tiempo récord, cayendo en la trinchera de su casa como tanta leña, jadeando y temblando, un hombre conocido por haber aporreado a muerte a un alemán con un ladrillo, acurrucado en el suelo en un montón de sollozos. Los comandantes se movieron rápidamente, aislando a los hombres y tratando de calmar a los más lúcidos para un informe. Lo que se derramó habría sido descartado de inmediato como mentiras y alucinaciones si no fuera por las miradas sinceras y suplicantes de los que informaban. El comando los calmó con explicaciones sobre la fatiga de la batalla y las extrañas pruebas de armas de gas, y compartió miradas silenciosas y enfocadas mientras los intimidados hombres salían. El cabo Lawrence tenía poco que informar. De su tiempo en el hoyo, podía, o diría, poco. Afirmó que se había resbalado y caído en lo que pudo haber sido una piscina subterránea bloqueada durante mucho tiempo, o tal vez una letrina enterrada. De los sonidos y olores reportados por el soldado raso, no tenía nada que decir, solo que había luchado un corto tiempo y luego logró salir justo cuando llegaron los hombres. En verdad, no parecía peor por el desgaste. De hecho, parecía de mejor humor de lo que muchos recordaban haberlo visto, favoreciendo a los comandantes con una amplia sonrisa vertiginosa cuando fue despedido con una advertencia de no hablar de los eventos. El cabo resultó ser un hombre cambiado durante los siguientes días. Era más hablador, pero rápidamente hizo que los hombres desearan su viejo e inquietante silencio. Divagaba sobre las alegrías de los espacios cerrados, de la creación y destrucción que parecían surgir a su alrededor. Acerca de los placeres humanos perdidos, cuyas dimensiones y edades hicieron que algunos hombres amenazaran al cabo Lawrence con una muerte silenciosa e innoble, que solo pareció ampliar aún más la sonrisa casi constante en su rostro. El soldado Dixon, uno de los compañeros de litera del cabo, le susurró a un amigo que se había despertado una vez y encontró al cabo parado sobre él por la noche, con los ojos tan brillantes y planos como dólares de plata. Encontraron al soldado al día siguiente, gruñido en el alambre de púas. Sus intestinos se extendieron casi 10 pies a su alrededor en todas direcciones. Ningún hombre de esa trinchera sobrevivió a la Gran Guerra, aunque pocos murieron en batalla. Una ola de enfermedades tomó la trinchera pocos días después de la muerte del soldado Dixon. Una extraña enfermedad debilitante, parecía comer la carne como ácido, los hombres se despertaban y encontraban carne previamente sana comida hasta los huesos, supurando y ennegrecida. Un sargento fue encontrado en una letrina, rodeado por una alfombra viva de ratas. Se negaron a abandonar el cuerpo, incluso cuando les dispararon, y atacaron a varios hombres antes de que se recuperara el cuerpo. Finalmente llegó el alivio, y la mayor parte de los hombres fue enviada a varios hospitales, muchos de los cuales se agotaron antes de llegar a la cama. El cabo Lawrence fue enviado a un pabellón psiquiátrico francés, trasladado después de varias quejas del hospital propiamente dicho, donde fue enviado por primera vez. Parecía que su comportamiento insinuaba un creciente desequilibrio mental, que culminó con un intento de agresión sexual a una enfermera, que terminó con la pérdida de 3 dedos de su mano derecha y la visión en su ojo derecho. El cabo despotricaba en voz baja con los otros pacientes, susurraba sobre pasillos interminables, búsquedas en la oscuridad, la carne tendida como las páginas de un libro. Fue descartado como fatiga de guerra, incluso cuando su comportamiento se volvió menos violento y más inquietante. Desapareció varias veces de la sala, solo para aparecer varias horas después, como si nada hubiera pasado. Cuando se le presionaba, comenzaba a cantar Mi Bonnie al final de los mares, en un tono interminable y monótono, hasta que los médicos se marchaban exasperados. Otros en la sala clamaban por ser transferidos del loco susurrante.
Una suciedad rancia y mohosa parecía estar en el aire donde quiera que se quedara, y los incidentes de infección y la extraña y devoradora enfermedad que había asolado la trinchera de su casa parecían seguirlo como una nube. Se hicieron numerosos intentos para trasladar al hombre, solo para encontrarse con confusión burocrática. No se encontraron registros del hombre. Sin papeles de ingreso, menciones o incidentes, ni siquiera un certificado de nacimiento. A pesar de todo, se sentó, durante horas y horas, con las piernas cruzadas en la cama, tarareando ocasionalmente sin melodía, o divagando los nombres de sus compañeros de barrio entre risitas cortas y burbujeantes. El cabo Lawrence y 18 hombres desaparecieron una noche de noviembre, entre una rotación de enfermeras de 5 minutos a las 3 de la mañana. La habitación apestaba a óxido, aceite, moho y podredumbre dulce. Gruesas franjas negras de exudado desmoronado cubrían las camas y varias de las paredes, con amplias manchas manchando y comiendo el suelo. De los hombres, al principio no había señales. Mientras buscaban, una enfermera apartó una cama a un lado, solo para gritar y casi tropezar con una de las depresiones hundidas y apestosas en el piso. En una espiral apretada y perfecta, estaban lo que parecían cientos de dientes, descansando prolijamente en el suelo. Después de contar, contabilizaron el total de todos los dientes de cada alma viviente en esa sala excepto uno. El cabo nunca fue encontrado, ni los hombres tampoco. El incidente fue tragado por el constante aluvión de horrores del frente y olvidado con facilidad. Las historias de una trinchera maldita vagaban por las líneas del frente, a menudo sofocadas por ser de mala suerte. Aún así vinieron historias de muertes extrañas, de hombres desaparecidos, encontrados días después, vivos, pero rotos y retorcidos más allá de la comprensión. Historias de una extraña y oscura figura acechando las ciudades plagadas de bombas de Europa. Esta puede ser la única imagen conocida del cabo Lawrence jamás registrada, tomada varios días después de su regreso del agujero en la trinchera alemana. Por el amor de Dios, ¿dónde diablos está? El agente Wen suspiró, frotándose la cara a través de la máscara. La noche era fría, pero los tres hombres sudaban mucho. A su alrededor surgieron horrores, monstruos, demonios, bestias de fantasía y objetos animados, riendo y rugiendo mientras deambulaban. Los tres hombres con máscaras antigas y trajes blindados parecían mal vestidos, en todo caso. Mientras se paraban, un hombre de repente extendió la mano, un puño enguantado agarró a un zombi levemente borracho y tiró de él hacia adentro durante unos segundos, antes de soltarlo de nuevo ante la oleada de humanidad, la bestia no muerta maldiciendo y alejándose tambaleándose. Maldita mierda de Allowen. Necesitamos sellar toda esta área. El agente Drag negó con la cabeza, señalando a los paquetes viajeros de juerguistas disfrazados. El vagón se acercó demasiado a la ciudad. Ni siquiera se suponía que estuviera en esta pista, piensan que Marshall Carter y Dark podría haber fastidiado algo. No se puede sujetar a toda la ciudad sin grandes consecuencias. ¿Y qué demonios piensan que sucederá ahora? El viejo bastardo está ahí afuera, y ni siquiera podemos encontrarlo. Wen pateó un envoltorio desechado, mirando a través de lentes tintados a todos los que no tenían que perseguir el infierno para ganarse la vida. Drag le dio unas palmaditas en la espalda al hombre humeante. Tranquilo, gran tipo. El comando calcula que el anciano toma un par de personas y luego hiberna. Eso es más fácil de cubrir que por qué una ciudad importante tuvo que ser puesta en cuarentena en Allowen. Parks, hasta ahora poco más que una estatua, crepitaba con su voz rota y oxidada. ¿Qué tan difícil es encontrar un viejo podrido que mate todo lo que toca? Wen negó con la cabeza, aún escaneando a la multitud. Simplemente parece un anciano la mayor parte del tiempo. Él puede verse como quiera. Normalmente le decimos a la gente que simplemente siga los gritos. ¿Dónde diablos está nuestro experto? Una risa quebradiza y chirriante rodó por la radio. Arken dice que es tan experto en SCP-106 como un sobreviviente de un accidente aéreo es un experto en aviación. No enviarán técnicos de laboratorio hasta nuestra evaluación inicial. Estamos solos por ahora. Los tres hombres se pusieron de pie, inundados de horrores, buscando a uno que avergonzara a todos los demás. El ángel borracho vagaba por el borde del fuego. Demonios, zombis e íconos de la cultura pop se arremolinaron a su alrededor, moviéndose como una sola masa, antes de dispersarse en pequeños grupos y parejas, solo para reunirse nuevamente.
La hoguera pareció rugir al compás de la música palpitante, el campo elegido para la repentina invasión adolescente lo suficiente como para evitar quejas por ruido, pero no lo suficiente como para atraer la supervisión no deseada de los adultos. El alcohol fluía, la gente se reía y el chasquido agudo de las inhibiciones disminuidas y la angustia adolescente se espesaba en el aire helado. La noche aún era joven, pero ya varias parejas se habían alejado de la comodidad del fuego para buscar otras comodidades en los oscuros bosques privados que rodeaban el campo. El ángel miró fijamente a los árboles silenciosos, tomando otra cerveza casi vacía. Ella lo drenó, luego lo tiró hacia abajo, para encontrarse con un holocausto de sus hermanos siendo pateados lentamente y aplastados en la tierra blanda. Ella debería estar allí, abrazada, besando una boca cálida, pero no, decidió correr con el único chico que parecía pensar que el momento antes de una fiesta era el mejor momento para sacar a relucir sus preocupaciones sobre nuestra relación. Bastardo. El ángel, ahora con las alas torcidas, comenzó a vagar hacia esos árboles fríos y oscuros. Que se joda si él quería dejarla a un lado, está bien, pero eso no significaba que ella no pudiera divertirse todavía. Ella se rió un poco, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué no te diviertes un poco? Le haces una broma y le consigues un regalo. Ella se echó a reír, con el rubor de la diversión perversa y el alcohol en las mejillas. Había visto a uno de los chicos de su sala de estudio vagar de regreso aquí, tal vez pudiera encontrarlo, conocerlo un poco mejor. Entró en la oscuridad más fría, la risa ocasional, un corte de susurro o un destello de una barra luminosa eran la única indicación de vida. Tropezó con una raíz, tambaleándose hacia adelante y apoyando la mano en el tronco viscoso de un árbol. Apartó la mano casi al instante, la textura arenosa y supurante le hizo arder la palma, la pérdida de apoyo casi hizo que el ángel se desmayara. Entrecerró los ojos de su mano, distinguiendo una mancha de gelatina fibrosa y arenosa que la cubría, y el ardor empeoró al notar los extraños hoyos que se comían en el tronco del árbol. El ángel se estremeció, de repente sobria y muy consciente del hecho de que nadie sabía dónde estaba. Que ella no conocía a nadie lo suficientemente cerca como para llamarlo. Trató de frotarse la palma de la mano contra sus faldas esponjosas, sin darse cuenta de la mancha roja y negra que le hizo, con los ojos muy abiertos y mirando fijamente, una parte profunda y tenue de su cerebro primordial sonando una alarma. Ella comenzó a caminar, rápidamente, enfocándose en el faro ondeante de la hoguera, tratando de hacerse sentir tonta, de ignorar el pánico hinchado e irracional. Una ramita se rompió detrás de ella. Se congeló, una sombra blanca, una mano goteando sangre de una herida corrosiva por la que se habría horrorizado, de haber mirado. El ángel no se atrevió a mirar hacia atrás, pero le aterrorizaba correr, escuchar algo siguiéndola, alcanzándola, agarrándola. Pasaron momentos, llenos de nada, el ángel finalmente resolvió correr justo en el momento en que una mano delgada y huesuda atravesó su disfraz y se metió en los músculos de su espalda como un niño desagradable, aplastando sus manos en un pastel. Ella gritó, o intentó hacerlo, el sonido se silenció a poco más que un ladrido áspero por el gran volumen de dolor, las extremidades repentinamente deshuesadas y plomizas, los nervios muertos excepto por la agonía. Sintió que los dedos le tocaban las costillas desde adentro, incluso cuando se las comían y corroían lentamente, su cuerpo se movía lentamente para mirar al dueño de la mano. El parpadeo del fuego distante mostraba algo marchito, oscuro, viscoso y pulposo, suave, pero nervudo y fuerte. Dos ojos de color negro lechoso brillaban hacia ella en una cabeza demasiado grande, flotando sobre una sonrisa de cadáver congelado, con los dientes delgados y astillados. El ángel inmovilizado jadeó y balbució, sintiendo una corrupción aceitosa y ardiente que se filtraba en su cuerpo, tratando de ignorar una sensación de caída lenta, tratando de no sentir el suelo debajo de ella volviéndose blando y blando, tragando ambas figuras centímetro a centímetro. Se inclinó más cerca, y a pesar del horror abrasador de ese rostro, una parte aún cuerda de ella dio la bienvenida a lo que seguramente era un final cercano a su dolor. Sin embargo, persistió, la otra garra retorcida de una mano se levantó cuando el suelo comenzó a tragarse sus caderas. El nuevo toque hizo que el ángel se sintiera lúcido con un nuevo miedo, con la cara clavada en esos ojos podridos. Reconoció el brillo detrás de ellos y comenzó a gritar con un horror nuevo y rechazado, incluso cuando comenzó a arrancarle el vestido y la piel con cintas empapadas. Jason corrió, con los pulmones ardiendo, tratando de gritar pidiendo ayuda entre agudos jadeos de aire. Su disfraz de Batman se sentía como una broma ahora, corriendo entre las farolas, sintiendo ese cálido punto de orina en sus pantalones. ¿Dónde estaban todos?
Había sido tan estúpido, tratar de ser los grandes niños valientes y salir solo ahora realmente estaba solo, y sus amigos probablemente habían sido devorados. No lo sabía con certeza, pero cuando el hombre del saco cayó de un árbol y comenzó a empujar a los niños contra una pared que de repente era como arenas movedizas, probablemente fue una apuesta segura. Ni siquiera había podido hacer nada, solo ver cómo esos dedos largos y huesudos agarraban a sus dos mejores amigos y simplemente los tiraban, como muñecas, apenas gritando antes de que la blanda pared negra se los tragara. El hombre del saco enganchó sus dedos en los ojos de David como papá le había enseñado a sostener una bola de boliche, y Jason se enfermó abruptamente en la parte delantera de su disfraz. La masa de chocolate a medio digerir parecía inquietantemente la sustancia viscosa que había salpicado por todas partes mientras el anciano alto, larguirucho y desnudo había aterrizado del árbol. Se detuvo, tropezando de rodillas, tosiendo y amordazándose, gritando débilmente pidiendo ayuda para la noche oscura. Se desvió, desatendido, el niño ni siquiera podía sollozar, demasiado entumecido por el agotamiento y el horror. Apenas notó los pasos hasta que estuvieron casi encima de él. Levantó la vista, listo para suplicar ayuda a cualquier adulto que viera. Entonces vio las piernas. Delgados, negros, los pies se veían pulposos y planos con la edad, el concreto debajo de ellos se agrietaba y se volvía pegajoso. Jason levantó la vista más, temblando cada vez más violentamente. Las caderas marchitas, el pecho pegajoso y suave que no subía ni bajaba y finalmente esa cabeza de pesadilla, que parecía una especie de calabaza podrida, pero negra y aceitosa como un cubo de alquitrán. Los ojos clavados en los del chico, tan brillantes y en blanco como una linterna en un sótano. Los dientes se abrieron, una especie de negrura viscosa rodando por dentro. Jason retrocedió tambaleándose, jadeando, tratando de gritar pero sin poder siquiera respirar correctamente. Miró fijamente al hombre del saco mientras rodaba algo en la palma de esa mano delgada y golpeada, tirándolo entre dos dedos huesudos y llevándoselo a la boca. El niño pensó que era un caramelo o algo así, pero luego vio el destello de metal. Era el diente delantero de su mejor amigo Anthony. Todavía tenía el soporte de sus tirantes. El hombre del saco se lo colocó entre los dientes, suavemente, con el diente todavía blanco y limpio en esa boca sucia y goteante. Pareció sostenerlo allí por un momento, luego su mandíbula se amontonó y el diente tembló, luego estalló como un rompemandíbulas debajo de una llanta de automóvil. Lo masticó 2 veces, luego simplemente se detuvo, todavía mirando al niño. Parecía seguir y seguir, Jason sin estar seguro de si ya estaba respirando, sabiendo que este era el final. Esto era lo que sucedió cuando no escuchaste, cuando te fuiste solo, el hombre del saco vino y te llevó, por siempre y para siempre. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta, pareciendo estar listo para dar un paso, luego cayó hacia adelante, lentamente, como un anciano tropezando con un zapato. El monstruo negro casi golpea el suelo pero simplemente cayó a través de él, como si estuviera hecho de aire, nada más que una mancha negra quedó en el concreto y el pequeño soporte corroído del diente. Cuando lo encontraron, horas después, lo había agarrado lo suficientemente fuerte como para incrustarlo en su palma. El niño se sentó, consolado y miserable. Su madre había sido lo suficientemente amable como para permitirle al menos usar su disfraz de Mario, pero incluso él tuvo que admitir que probablemente estaba demasiado enfermo para caminar por la casa, y mucho menos afuera durante horas, con frío. Se había despertado vomitando, y simplemente había continuado. Sus padres esperaban lo mejor, pero finalmente se vieron obligados a cancelar el truco o trato. Por triste que estuviera, hicieron todo lo posible por compensarlo. Había un pequeño tazón de dulces para él, con la promesa de que le darían las sobras y que podría ver todas las películas de terror que le gustaban. Toc toc. Dulce o truco. ¡Au! ¡Qué linda tortuga! ¿Y tú qué eres, cariño? Soy Rapunzel. Bueno, aquí tienes, princesa. Gracias. Ni siquiera había querido ayudar a repartir las cosas. Era mejor tratar de ignorar las cosas, fingir que todos los demás también estaban adentro, eso lo mejoraba. Bajó un poco el sombrero flexible, tratando de convencerse de que su barriga no se sentía como si un erizo estuviera rodando por dentro. Observó a los zombies tambaleándose por la pantalla, deseando a medias que las personas que gritaban y corrían hacia la casa fueran niños de la escuela. Toc toc. Dulce o truco. Oh, qué lindo vampiro. Tan temible. Aquí tienes. Gracias. Apareció la película, los lentos gemidos de los muertos vivientes ahogando los gritos felices de los vivos.
Lo peor iba a ser mañana, verse obligado a escuchar a todos, verlos comer dulces y hablar de diferentes casas y aventuras. Suspiró y tragó saliva espeso, su estómago haciendo otro lento y aceitoso revolcón. El niño apartó los dulces que había estado mordisqueando, de repente se enfermó incluso por el olor. Golpe. Hola. ¿Estás con Dios? El chillido repentino y creciente de su madre hizo que el niño se volviera repentinamente erguido, con el estómago aún más apretado, pero ahora totalmente olvidado. No podía verla desde el sofá, pero podía escuchar ruidos, golpes y gritos amortiguados ni algún tipo de crujido viscoso, como aguas residuales sobre hojas secas. Se puso de pie y comenzó a mirar alrededor de la pequeña pared que bloqueaba la entrada, llamando con voz vacilante, asustado de no recibir respuesta, pero casi igualmente de recibirla. Estaba a solo unos metros de distancia cuando la mano rodeó la pared, agarrándola con fuerza. Era negro grisáceo y delgado, tan huesudo y de piel fina como el de su abuela, con uñas anchas y planas que agarraban la pintura con fuerza. Donde tocaba, se extendía una mancha negra, como grasa en una bolsa de papel, con los nudillos hinchados y gruesos a medida que se flexionaban. El niño miró fijamente, retrocediendo lentamente, llamando de nuevo a su madre, su voz comenzaba a suplicar. La mano se flexionó, de hecho se hundió en la pared a medida que esa mancha se extendía, y una pesadilla se asomó a la vuelta de la esquina. La cabeza era gruesa, deforme y abultada, como un espantapájaros mal hecho, la piel delgada y gelatinosa. Dos ojos duros y brillantes del color de gusanos miraban desde arriba del delgado y ancho corte de una boca. Sus ojos se cerraron, y el niño sintió que el miedo le recorría de la cabeza a los pies, con el estómago hirviendo como una tetera olvidada. Sus nervios gritaban para correr, para huir, pero no podía dejar de mirar esos ojos, los pies se movían lentamente hacia atrás como un sonámbulo. La mano y la cara se movieron un poco, y hubo un ruido húmedo y pesado de arrastre cuando su madre fue atraída a la vista. Estaba muerta, o cerca de ella, se movía hacia adelante con la mano en el pecho como una marioneta de calcetín, trozos de su negro y pulposo, manchas de esa mancha negra comiéndole la cara, el cuello y los brazos. Su pecho era un agujero negro recubierto de gelatina, la otra mano de la cosa enterrada en él hasta la muñeca, los restos incruentos y arruinados de su madre colgando de él como una muñeca de trapo. Gritó, luego vomitó, poco más que una masa de bilis y bocadillos a medio digerir, luego corrió, chillando escaleras arriba, rogando por su madre, su padre, cualquiera, alguien. Se estrelló contra el baño, cerró y cerró la puerta, temblando y llorando. Su papá había ido a visitarlo calle abajo, estaría en casa en cualquier momento y arreglaría esto, de alguna manera. Llamaba a la policía, o algo así, lo sacaba de la casa, dejaba esa cosa negra muy atrás. Tal vez mamá estaba herida, la gente podía lastimarse mucho y aún así estar bien, él solo la había visto unos segundos. Esa cosa era solo un psicópata disfrazado, probablemente saldría corriendo tan pronto como escuchara que alguien venía, y estaría bien entonces, estaría bien. Seguía susurrándose esto a sí mismo, con los pies apoyados en el lavabo, de espaldas a la puerta. Todavía lo estaba repitiendo cuando la cara atravesó la madera por encima de él. Escuchó el crujido y levantó la vista para ver esa cara infernal mirando hacia abajo, centímetros por encima de su cabeza. El piso debajo de sus pies de repente se sintió fangoso y suave mientras miraba, la boca abriéndose, para dejar que una lengua tan podrida e hinchada como un pez muerto se soltara Rolly hacia abajo ni hacia abajo, deslizándose sobre esa cara horrorizada como un almíbar, ardiendo incluso cuando sintió que sus piernas se hundían una y otra vez, incapaz de moverse realmente mientras esa carne suave y viscosa ardía como un ácido en su cara, sintiendo que su nariz se cocinaba como un borrador usado en exceso, gritando el tiempo suficiente para atrapar unos pocos pies de esa lengua interminable en su boca, amordazándose con fuerza. Antes de que los nervios murieran, comenzando a desmayarse cuando sintió que la pesadilla le saboreaba los ojos. Drax se despertó sintiendo como si hubiera estado durmiendo sobre un montón de piezas oxidadas de automóviles. Se sentó, torciéndose y tratando de localizar la fuente del dolor punzante en su pierna, ese memory recuerdo comenzó a inundarse, golpeando como un tren de carga. Corriendo por la ciudad. Atravesando una multitud, viendo el brazo marchito y desmoronado tirado en el suelo. Gritos. Gente corriendo. Esa horrible cara negra deslizándose del suelo, con los ojos clavados en los suyos. Parques disparando. Más gritos. Una mano marchita alcanzando, agarrando, tirando. Oh Dios no. Miró a su alrededor con gran horror, suplicando a su propio cerebro que le mintiera.
La habitación era oscura, sucia y de techos bajos, mechones de tierra y escombros en las esquinas, la pintura grisácea se desprendía en serpentinas irregulares, el techo y el piso manchados, deformados y grumosos. Una puerta se abría a la oscuridad, un ruido vago e insistente sonaba desde lejos. La luz era tenue, pero no parecía provenir de ninguna parte, parecía solo un resplandor débil y omnipresente con un tinte ligeramente verde, como el agua del océano profundo. Drac conocía esta habitación, aunque nunca había estado aquí. Al menos, a algunos les gusta mucho. Al viejo le gustaba tirar sus nuevas capturas aquí antes de que las encontrara. Drac se levantó rápidamente, agachándose para evitar un bulto caído del techo. Apenas quería que sus zapatos tocaran este lugar, y mucho menos nada más. Hizo una mueca de dolor, sintiendo un dolor sordo y vacío en la pierna, en lo alto de la pantorrilla. Probablemente de dónde lo agarró y maldita sea si iba a comprobarlo. Cojeó unos pasos, asegurándose de que pudiera soportar peso, con los ojos recorriendo todas las superficies. Respiró lento, profundamente, recordando el expediente, lo breve. El tiempo era subjetivo, podría haber estado fuera por segundos o semanas. Le gustaba jugar al gato y al ratón, rastreando su casa, o sala de juegos, o lo que fuera. El espacio era infinito, pero a veces la gente salía o era liberada. Sigue moviéndote, no te escondas, porque era Dios aquí y lo sabría. Sintió pánico deslizándose por los bordes de su cerebro, y lo empujó hacia abajo, con fuerza, con la cara seria y sombría cuando salió a la oscuridad más allá de la puerta. El pasillo era largo y estaba roto, como el pasillo de un hospital después de un terremoto. Sin grandes agujeros, solo torcidos e inclinados extrañamente. Se arrastró hacia abajo, tan cerca de una pared como pudo sin tocarla, sintiendo un crujido arenoso de yeso bajo sus pies. El ruido era más fuerte, el sonido de un llanto agudo y monótono. Puso los dientes al límite, pero habían dicho que sería así. La clave era seguir moviéndome, seguir buscando. Sí, era interminable, pero si te mantenías en movimiento, parecía que 106 se confundía o perdía la noción de las cosas, y accidentalmente podías volver al mundo. Seguía repitiendo los pasos, la sesión informativa en su cabeza como una oración, ignorando la parte en la que 106 normalmente cazaría fugitivos para siempre. Giró a la derecha al final del pasillo, bajó por otro, luego a la izquierda, comenzando a moverse más rápido, ignorando los extraños y corroídos giros de tubería y alambre en algunas de las habitaciones por las que había pasado, o los sugerentes y empapados montículos de algo. El llanto seguía haciéndose más fuerte, el gemido agudo y gorgoteante de un bebé. Ignóralo, sigue moviéndote. Llamó a los disparos, podría hacer que todo el lugar pareciera el taladro de un dentista si quisiera. Drac se abalanzó por un pasillo, casi corriendo a toda velocidad, tratando de no ver la creciente humedad de las paredes, la textura cambiante de las cosas. Yeso roto sobre ladrillos viejos y verdosos, piso que va desde vinilo roto hasta concreto y tierra. Dobló una esquina, demasiado rápido, una mancha pegajosa de negro hizo que su pie patinara, casi dejándolo caer de rodillas mientras se agarraba a la pared de ladrillos desnuda y mojada. Miró hacia la habitación oscura y cubierta de musgo, el sonido de un llanto indefenso y enojado muy fuerte ahora. Se quedó paralizado, mirando fijamente, medio agachado y agarrándose a la pared. Estaba de pie en medio de la habitación, con un charco espeso de gelatina negra hasta los tobillos a sus pies. El anciano estaba girando, lentamente, meciéndose con movimientos lentos de lado a lado. El llanto provenía de la cosa en sus brazos. Era un torso, envuelto en masas de lo que parecía alambre de púas. El alambre entraba y salía de la carne, en algunos lugares parecía que la piel sangrante había fluido como caramelo tibio sobre ella. Los restos irregulares de las extremidades se retorcieron y estiraron, cada movimiento hacía que los alambres cavaran y rasgaran más. No tenía pelo, la piel de su cabeza y cuello desnudos parecía pelada y podrida, la cara una máscara de dolor. La garganta había sido abierta, cuidadosamente, retorcida y sujetada con alambres. El llanto del bebé era, de hecho, este torso crecido y mudo, mutilado para hacer ese gemido lastimero e indefenso. El anciano lo miraba. Rostro vuelto, ojos clavados en el hombre mientras trataba lentamente de mantenerse erguido, ignorando el silbido de sus botas, tratando de no pensar en lo que habría que hacerle a una garganta, para que pareciera un bebé en agonía o a dónde se habían ido las lamentables extremidades del torso. Lo miró, los dientes crujidos se abrieron ligeramente y lentamente dejó de balancearse.
Dejó caer el bulto atado con alambre, los brazos flácidos a los lados, mientras la masa de carne y dolor rebotaba en el suelo, luego descansó boca abajo en la mugre cubierta de musgo, enviando una nueva ola de protesta entre respiraciones burbujeantes y chupadoras. Se volvió hacia él, con los brazos colgando, el cuerpo envuelto en lo que parecía una especie de tela triturada de tela negra rezumante. Drake corrió, corriendo como un ciervo asustado, lanzando entrenamiento y acondicionamiento al viento en el pánico loco, ciego y animal de escapar. Gritaba, jadeaba, hablaba, reía, cualquier cosa para ahogar el sonido de los pasos lentos y tartamudos que acechaban detrás de él. Corrió, y corrió, y corrió, cayendo y golpeando el suelo como si lo hubiera atropellado un automóvil, jadeando y esperando el final, con los músculos palpitando. Luego comenzarían de nuevo, esos pasos suaves y crujientes, llevándolo adelante, y adelante, y adelante. Él no lo sabía, pero había corrido durante 4 días antes de que el anciano comenzara a sacarle trozos. La recuperación fue en las horas previas al amanecer sin sol ni luna, y fue sorprendentemente suave, considerando todo. SCP-106 fue encontrado en medio de un campo, haciendo que las calabazas se hundieran y estallaran al apretarlas o pisarlas. El equipo, un hombre bajo, finalmente fue reforzado 1 hora antes de atraparlo, empujándolo de regreso a la cámara de recuperación con las grandes pistolas solares halógenas, casi cegando a 2 de los miembros del equipo de recuperación en su celo por tener al anciano nuevamente bajo llave. Se sentó en la celda, sin intentar escapar por un momento. Se sentó y no hizo nada, con la cabeza inclinada, los brazos y las piernas flácidos. Un miembro del MTF declaró que parecía saciado y se le dijo que se callara a título oficial. Las desapariciones se pasaron por alto, los asesinatos se silenciaron y dejaron de ser noticia, las leyendas urbanas se sembraron y acariciaron. Sobre todo, salió bien, una vez que el infierno terminó. Semanas después, un técnico de observación anotó en el diario del día. Se observó que SCP-106 producía repentinamente un gran puñado de pequeños objetos blancos, más tarde identificados como dientes y huesos de dedos, y colocaba la pila en el suelo. Luego clasificó estos objetos en lo que parecían pilas aleatorias, luego identificadas como separadas por edad de la víctima. Luego miró fijamente estos artículos durante varias horas y luego los volvió a recolectar. El significado de esto se consideró indigno de contemplación. La siguiente historia acerca del hombre viejo recuenta la ocasión en la que la Fundación considera como la primera interacción que tuvo SCP-106 con la Fundación. Ella no lo escuchó. Al principio no. A esta hora de la noche, los laboratorios estaban desiertos. Todo el sitio 120 estaba prácticamente vacío. Pasillos oscuros y silenciosos, oficinas cerradas, aparatos experimentales agazapados en cámaras sombrías. No hubo anomalías contenidas en el sitio, por lo que las únicas personas que quedaron en el complejo fueron un par de miembros del personal de seguridad. Y un investigador de 63 años, encorvado sobre un banco lleno de notas y libros de texto, una sola lámpara de escritorio brillando contra la oscuridad envolvente del laboratorio. Ella siempre había estado envuelta en su trabajo, dijeron sus colegas. No había nadie a quien ir a casa. Ella había estado con la Fundación durante muchos años, muchas noches como esta, absorta en los cálculos y correlaciones que se extendían frente a ella. Y entonces ella no escuchó el ruido, no cuando comenzó. Un silbido suave y crepitante desde el rincón más alejado del laboratorio, un sonido como hojas mojadas en un incendio. Como susurros de una garganta seca, justo al borde de la audición. No fue hasta que inhaló el olor, débil pero espeso de podredumbre, que salió de su trabajo, se dio la vuelta y notó el sonido. La investigadora se bajó de su taburete de laboratorio, esa rigidez familiar en sus caderas era un recordatorio no deseado de las horas y años que había estado en el laboratorio. Distraídamente, volvió a levantar las gafas y miró por la habitación oscura. El ruido seguía ahí. Unos segundos de escucha no lograron resolverlo en nada fácilmente explicable. Había dado 4 pasos por el laboratorio cuando la lámpara detrás de ella parpadeó. Tragada en la oscuridad, se congeló. El ruido se había ido. Su respiración se había vuelto rápida y superficial, y forzó 2 respiraciones más profundas antes de sacar su teléfono y encender la linterna. Después de un momento de vacilación, volvió a la mesa de trabajo para ver qué había sucedido con la luz. Cuando el rayo de la antorcha giró, lo primero que registró fue que había algo diferente en su pila de trabajo. Algo extraño. Oscuro. Mojado. Sangriento.
Su cerebro se puso al día. Era un riñón humano, completo con uréter y una maraña de vasos sanguíneos. Brillaba a la luz de las antorchas, una mancha carmesí se filtraba en el papel debajo de ella. Su garganta se tensó. El ruido comenzó de nuevo. Era más grueso, de alguna manera. Húmedo. Ella miró por encima del hombro, indecisa. Su cerebro estaba en blanco, reaccionando sin pensar, mil otras opciones expulsadas por la pura imposibilidad de ese ruido, este órgano destrozado frente a ella. ¿Quedarte aquí o ir allí? Casi antes de darse cuenta, caminaba cautelosamente por la habitación sombreada hacia la fuente del sonido. La antorcha iluminó la pared trasera del laboratorio, una esquina detrás del espectrómetro de masas. Una mancha negra se había extendido por ella, la pintura y el yeso burbujeaban y se descascarillaban lentamente. El chisporroteo susurrante era más fuerte y el aire estaba cargado de un olor aceitoso a descomposición. Cerca, pudo ver que la superficie de la pared se había ablandado, hundiéndose en bultos húmedos. Ella dudó. La mano salió disparada de la pared más rápido de lo que pensaba. Sus dedos eran anchos y grises, pegajosos con moco negro, agarrando su antebrazo. Al instante, su bata de laboratorio comenzó a derretirse y, al tirar de su brazo, la manga se rasgó y se desintegró. Los dedos la agarraron de nuevo y ella dejó caer su teléfono. Mientras tropezaba hacia atrás, la antorcha brilló desde el suelo, iluminando la figura que se abría paso a través de la pared moteada y carnosa. Parecía un anciano, decrépito y podrido. Estaba desnudo, su piel resbaladiza y brillante como la brea. Su carne estaba marchita y en descomposición, le faltaban los dedos de los pies y los pies deformes. Un intestino distendido sobresalía obscenamente por debajo de un pecho estrecho, con los brazos abiertos en una burla de saludo. Por encima de una garganta arruinada, vio una boca demasiado ancha encerrada en una sonrisa rictus, y ojos, ¡oh Dios, esos ojos! La cosa que emergía de la pared ante ella parecía un hombre, pero sus ojos eran grises y planos como los de un tiburón. La investigadora dio otros 2 pasos hacia atrás, buscando algo detrás de ella, algo sólido que sostener. Su aliento quedó atrapado en su garganta. El anciano se quedó quieto, goteando suciedad negra en el suelo mientras las baldosas comenzaban a licuarse debajo de él. Su teléfono se hundió bajo la superficie. La antorcha parpadeó. En la oscuridad, ella corrió. Estaba jadeando cuando llegó a las puertas del laboratorio, arruinando su edad, el peso extra que cargaba, cada sesión de ejercicio pospuesta. Cuando se volvió para cerrar las puertas detrás de ella, pudo ver a esa horrible figura caminando deliberadamente por la habitación. Algo en su falta de prisa la desconcertó profundamente. Se obligó a seguir corriendo por el pasillo, llamando al guardia nocturno, esperando que estuviera cerca. Frank. Frank. Después de la segunda vuelta, ella lo vio, a mitad de camino de la estación de guardia, con la pistola en la mano. ¿Qué pasa? Frank corrió hacia ella, y ella se dobló, con manchas en su visión. Frank, gracias a Dios. Su pecho estaba agitado, y apenas podía hablar. ¿Cómo podría describir lo que acababa de ver? Más despacio, Pai. Tómate un segundo para Frank se calló, y ella levantó la vista para ver su mirada fija en el final del oscuro pasillo. Ella sabía lo que él había visto. El anciano caminó hacia ellos, arrastrando un limo viscoso. Cuando Frank le apuntó con la antorcha, sus ojos brillaban ávidos y vacíos. A 20 pies de ellos. Oye. Detente, ahora. Gritó Frank. Te dispararé. El cadáver sonriente seguía llegando. 15 pies. 12. Frank disparó, 3 tiros. 2 golpes en el pecho. El anciano se detuvo, arrugándose gradualmente hacia adelante. El investigador dejó escapar un suspiro. El cadáver reluciente se hundió en el suelo, tragado por la baba que había generado. Ella se sintió enferma de shock. ¿Qué carajo fue eso? Frank se dirigió hacia el suelo ennegrecido, pero ella le sostuvo la manga. Espera. Creo que es algún tipo de ácido. Su voz estaba en silencio, su garganta se sentía cruda. Necesitamos llamar a alguien. Frank sacó la radio, pero hizo una pausa, con el pulgar sobre el botón. No hasta que sepa qué informar. De repente, ella no quería que él se alejara, ni siquiera unos metros. Por favor, dijo, entrando en el camino de Frank, no hay nada como esto en la base de datos, no hay nada. Necesitamos un comando móvil. Ay, no me digas mi trabajo. Dijo Frank, sonando irritado. Primero, necesito. ¡No! Ella estaba agarrando sus mangas. Frank, conozco anomalías dimensionales, y esta fue de una. Lo vi salir de una pared. Frank trató de encogerse de hombros, pero empujó demasiado fuerte.
Ella cayó torpemente, con un desgarro de dolor en el tobillo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y Frank se arrepintió instantáneamente. Oh Dios, lo siento. No quise decir. Se cortó, cuando una gota de moco negro aterrizó en su radio y la hizo burbujear. Frank lo dejó caer como si le hubieran picado y miró hacia arriba. La siguiente gota cayó en su ojo derecho. El investigador se revolvió hacia atrás mientras Frank rugía y se agarraba la cara. Ella podía escuchar el silbido mientras la corrosión devoraba la cuenca de su ojo desde adentro. Entonces vio esa cara sonriente emerger del parche oscuro del techo, y el anciano cayó sobre la espalda de Frank. Una mano se deslizó por los músculos de su hombro como si fuera masa, y el rugido de Frank se convirtió en un grito. Cuando se estrelló contra la pared del pasillo, ella vio que la otra mano se hundía en la garganta de Frank y se desgarraba, y el grito fue interrumpido abruptamente. Frank comenzó a derrumbarse contra la pared a medida que se oscurecía a su alrededor. Lo último que vio fueron esos ojos, clavados en los suyos mientras volvían a hundirse en la oscuridad. Ojos vacíos, pero de alguna manera llenos de promesas. Su corazón latía con fuerza y el sabor de la bilis estaba en su garganta. Trató de ponerse de pie, pero estaba mareada y le palpitaba el tobillo. Ella tuvo que correr. Tenía que correr, cada segundo que no corría era la muerte. Arrastrándose sobre un armario, trató de pensar, con los ojos entrecerrando entre la radio en ruinas y los moretones fruncidos en la pared y el suelo. Corre. ¿En dónde? Oficina del guardia. La alarma. Ella se forzó hacia adelante, jadeando por el dolor en su pie. Le ardían los pulmones. Cada sombra en el pasillo medio iluminado se cernía como una amenaza. No mucho más ahora. No mires atrás. Cada paso era una batalla. Tratar de moverse más rápido, de evitar que su pierna se doblara. El impulso hacia adelante era lo único que la mantenía erguida. Dobló la última esquina, vio la estación de guardia al final del pasillo. Parecía vacío. Ella podría lograrlo. Con un gruñido de esfuerzo, se empujó a sí misma a una carrera final, cerrando los últimos metros y atravesando las puertas de la sala de guardia. Su primer paso adentro hundió las espinillas en el lodo espumoso que solía ser el piso. Ella cayó y sus manos también quedaron atrapadas, con la piel ardiendo mientras eran succionadas más profundamente en el suelo. Levantando la vista, pudo ver la consola con el botón de alarma, fuera de su alcance, y gimió desesperada. Fue el último sonido que hizo antes de que el mundo fuera consumido por la noche. La muerte no llegó. Estaba sumergida en un lago de brea, pero de alguna manera el investigador aún podía respirar, aún podía pensar. ¿Seguía cayendo? Ella no podía decirlo. Todos los sentimientos se habían desvanecido, su piel ya no le picaba, aunque la sangre todavía latía en su tobillo. Permaneció allí suspendida durante minutos, insegura del paso del tiempo, de lo que esto significaba. Entonces la penumbra se iluminó, se difuminó y se convirtió en un piso de baldosas. La luz gris le mostraba una habitación que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Polvo, hojas muertas y restos de metal estaban esparcidos por el suelo, y una de las paredes se había abrochado sobre sí misma. Se acercó a la puerta y miró hacia un pasillo en ruinas, el moho y el óxido cubrían el techo y el suelo se retorcía como una serpiente retorciéndose. No había luces, pero el vestíbulo estaba iluminado por un resplandor verde grisáceo, una aurora enfermiza que ondulaba lentamente por todas las superficies. Ella tenía razón. Era una anomalía dimensional. Probablemente controlado por esa cosa. El investigador se sintió desesperado. Probablemente había hecho este lugar o había vivido aquí durante años, por lo que sabría cada centímetro. Pero si ella había caído en eso, eso significaba que había una salida. Ella solo tenía que seguir moviéndose, y lo encontraría. Cojeó hacia el pasillo, trepó por los muebles derrumbados y se limpió el polvo de yeso de las manos. La familiaridad del lugar le arrebató los pensamientos, pero trató de ignorarlos. Sigue adelante. Busca una salida. No pienses en lo que podría haber detrás de ti. No pienses en Frank. No pienses en esa sonrisa, esos ojos. Un zumbido metálico se hizo más fuerte y se dio cuenta de que había estado allí desde que llegó a este lugar. Ella trató de moverse más rápido. Una ráfaga de viento sopló a su alrededor, fétida. Su corazón latía de nuevo. Este lugar era familiar, pero ¿cómo? Necesitaba detenerse, solo por un momento. Agarró la manija de una puerta, inundándola de alivio cuando se abrió. Entró en su antiguo apartamento y giró confundida. Esto era imposible. El desorden de los pasillos había desaparecido, todo aquí estaba en su lugar apropiado.
Pero nada de este lugar era apropiado. Ella había dejado este apartamento hace más de 30 años, el edificio había sido derribado. El investigador corrió por la habitación, olvidando la necesidad de descansar. Todo aquí era suyo. Sus libros, sus muebles. La ventana mostraba la misma vista, un día incongruentemente brillante. ¿Cómo? Corrió al dormitorio, su cama hecha, todo cuidadosamente guardado. Abrió el armario y los cadáveres se le cayeron encima. Era una montaña de miembros y órganos en descomposición, flácidos y resbaladizos. Se deslizaron hacia ella bajo el peso de la pila, arrastrando sangre derramada. Vomitó por el profundo y fétido olor a putrefacción, agitándose salvajemente para liberarse. Una mano hinchada le tocó la pierna mientras caía, y sintió algo resbaladizo y suave debajo de los pies mientras se paraba. Esta asamblea habría tomado docenas de cuerpos, pensó, todavía con arcadas. A medida que se hundía más, dejaba al descubierto un rostro que ella reconoció. Frank. Un agujero profundo donde había estado su ojo, y su cuello estaba rasgado, gelatina negra goteando de la carne. Sus ojos escanearon la línea de su cuerpo y vieron su pierna torcida brutalmente hacia arriba, con el hueso expuesto sobresaliendo donde le habían arrancado el pie. Ella estaba tratando de contener un grito cuando escuchó un movimiento desde el fondo del armario. Sin pensarlo, corrió. Detrás de ella, los sonidos de miembros musculosos arrancándose de la pared corroída. Salió corriendo hacia la puerta de su apartamento, gritándole el tobillo. Podía sentir al anciano entrar en la habitación, solo unos pasos atrás. El zumbido metálico se contrajo a su alrededor cuando emergió. Tambaleándose por el pasillo, la realización la abrumó. Esto no era un viejo hospital o escuela. Su apartamento le había dado la respuesta. Estaba retorcido, corrompido, pero este era el sitio, 120. Ella no podía pensar por qué era eso. Lo que significaba en este momento, era que ella podría conocer una salida. Dio otro giro a la izquierda, patinó sobre el suelo mojado y chocó la cabeza contra la pared opuesta. Le sonaron los oídos. Los pasos detrás de ella eran más fuertes, más cercanos. Ella se arrastró hacia adelante, su aliento era un gemido por el dolor en su pie. Un pasillo más y debería volver a la sala de guardia. Ella esperaba como el infierno que los paralelos dimensionales se mantuvieran. Los pasos se acercaron. Podía oír el goteo de icor. Su visión se oscureció. El pasillo se abrió telescópicamente frente a ella. Una mano se agarró a su espalda, su bata de laboratorio derritiéndose hasta hacerse jirones. La sala de guardia estaba justo delante. Ella estaba exhausta. Ella no pudo hacerlo. El suelo debajo de ella comenzó a burbujear. Con un grito, volvió a atravesar las puertas de la sala de guardia, empujando a través del charco aceitoso detrás de ellas y emergiendo en el sitio real, 120. El demonio seguía detrás de ella. Cayó con fuerza sobre la consola y golpeó la alarma con la mano. Sonaron bocinas y destelló la luz de emergencia. Se volvió, empujándose lo más que pudo hacia la esquina de la consola, pero el anciano se había detenido en medio de la habitación. Estaba mirando a la luz. Escuchó un nuevo ruido, como un gruñido profundo. De repente se dio cuenta de que el cadáver que tenía ante ella tenía un trozo de carne nueva en la garganta, ensangrentada y andrajosa. Se dio cuenta de la garganta de Frank y se le cayó el estómago. Miró de nuevo al anciano, viendo su cadáver deforme, parcheado y con cicatrices. El anciano todavía estaba paralizado por la luz. Su gruñido construido en intensidad. Rojo. Su boca se secó. La cosa la miró con los ojos muertos. Ana, dijo, como un suspiro. Ana. Ella no hizo ningún sonido. Su mente estaba gritando. El anciano dio un paso hacia ella. Otro paso. 5 años, 11 meses, 21 días. Y 25 años más después de eso. Desmoronándose, reconstruyéndose a sí mismo, reconstruyendo su mundo. Por ella. Levantó la mano izquierda. Ella pudo ver la marca donde había estado el anillo. Ella no podía moverse. No podía respirar. No podía pensar. El anciano se acercó a ella, sosteniendo tiernamente su mejilla. Su piel se arrugó y se licuó, la carne goteaba de su rostro. Acercó su boca sonriente a la de ella y la besó, y sus dientes se convirtieron en cera caliente, fundiéndose y corroyéndose. Ella gritó entonces. El anciano apretó su beso con más fuerza en su boca abierta, su lengua gris hinchada derritiendo la de ella y llenando su garganta de músculo fundido y gelatina cáustica. Lo último que sintió fue el peso de los dos, hundiéndose en el suelo, encerrados en un último abrazo ardiente.
A veces, cuando cerraba los párpados marchitos, el anciano podía ver las praderas de su juventud, las hierbas a la luz de la luna, sentir y escuchar los suaves bigotes del viento contra su carne. Pero eso había sido hace mucho tiempo, ¿no? A veces, cuando soñaba, olvidaba que era viejo y saltaba por esos campos, chillando con la alegría elemental de la existencia. Había otros allí, jóvenes, como él en el sueño, con los rostros borrosos pero desgarradoramente familiares. Se sintió mal haberlos olvidado. Luego se despertaba de nuevo y veía las paredes de metal corroídas de su prisión. Técnicamente, no estaba atado en esta celda. Podía irse en cualquier momento, solo tenía que levantarse y salir. Pero más allá, el mundo se había convertido en algo lunático, demasiado brillante, demasiado complejo, como si hubiera sido diseñado para confundirlo y aturdirlo. Luces blancas ardientes, superficies aleatorias a intervalos vertiginosos, de modo que el aire parecía ahogarlo o ahogarlo. No había sido tan malo cuando lo llevaron por primera vez a este lugar sombrío, o tal vez fue él quien cambió, sus facultades se dispersaron por los sofocantes muros. Así que aquí se quedó. Intentaría refugiarse en la fantasía, perdiendo el presente como había perdido gran parte del pasado, pero cada vez era más difícil llamar a esas praderas abiertas por su propia voluntad. En cambio, se encontró caminando por pasillos interminables y retorcidos, puertas hundidas por la descomposición y moho oscuro y húmedo goteando del techo. Se preguntó si era la ruina de su propia mente lo que estaba imaginando. Había sido joven una vez, pensó. Recordó a su madre y a sus hermanos, aunque en su mente se habían mezclado con sus hijos, y cómo habían jugado entre los árboles y en las praderas abiertas. Le habían enseñado a cazar. En esos días, la presa había sido abundante, no abundante, pensó, pero más fácil de atrapar. Su madre le había traído vivo uno viejo y andrajoso para mostrarle cómo cazar, y él y sus hermanos y hermanas lo golpearon y arañaron hasta que se estremeció y expiró. Pensó, se preguntó, sintió. Entendió que era viejo y que ya no podía defenderse. Incluso entonces su tribu no había sido numerosa, nunca más de 20. En aquellos días, las presas eran diferentes. Sus huesos eran largos y gruesos, tenían crestas sobre los ojos y vestían las pieles de otros animales. Sus dientes y garras apenas representaban una amenaza para los largos brazos de su tribu, pero a veces tenían otros dientes de piedra que podían sostener en sus manos, cosas afiladas y brillantes que desgarraban tu carne. Entonces la presa había cambiado. Una presa más pequeña y escuálida, con más dientes de piedra que las demás, de modo que al principio la tribu todavía cazaba cabezas de hueso. Las presas más delgadas cazaban las cabezas de hueso también, aunque no como alimento, y entre ellas se agotaba el suministro. Este nuevo tipo de presa era más difícil de cazar y atrapar, incluso en ese entonces. Se encerraban en madrigueras que daban paso a colmenas, con las horribles ramas entrecruzadas exactamente perpendiculares entre sí que hacían que los ojos de su tribu se humedecieran y sus estómagos se agitaran cuando los miraban. Y tenían la luz ardiente, como un rayo pero contenida en un manojo de palos. Aún así, habían prosperado. Él había encontrado una pareja, descubrió que si se esforzaba podía recordar las curvas de su cuerpo mientras yacían juntos y tenía hijos que corrían salvajemente por las llanuras como él. Pero la presa se había atrincherado cada vez más, y parecía que cuanto más se juntaban las presas, más difícil era entrar, saltar al mundo crepuscular que les permitía moverse a través de las paredes y el piso de sus colmenas. Rodearon sus colmenas con agua corriente. La primera vez que se metió en eso recordó el movimiento que consumía la mente. Una muestra de en qué se convertiría el mundo entero. ¿Cómo había sido capturado? Pensó por un momento que ya no podía recordar, hasta que los contornos de una narración se sugirieron a su mente. ¿Era verdad? ¿Quién lo diría? Había estado solo, quizás durante décadas. El último miembro de su tribu, ya no podía recordar si había sido su pareja o uno de sus descendientes, había desaparecido un día como todos los demás. A veces se entretenía pensando que ella todavía estaba viva, luego se preguntaba qué significaba eso. Él no desearía esto, esta desintegración, este confinamiento incomprensible, para ella ni para ningún miembro de su tribu. Pensó que podía recordar despertarse un día y sentir hambre, más hambre de la que había sentido en toda su existencia. Se había despertado de la casi hibernación en el árbol donde vivía y descendía. La colmena de la presa anidada a la sombra de una colina al otro lado del lago, el anciano recordaba que era mucho más grande en su infancia. La presa se la bebió, se había dado cuenta un día atrás, y miles de ellos la agotaron. Cuando estuviera seco, la presa desaparecería, y entonces ¿qué haría?
Se había acercado, moviéndose por encima y a través de la tierra que habían marcado con su alta semilla de oro, extrayendo la vida de ella. La colmena era más grande de lo que recordaba y más deslumbrante. La luminiscencia que producía la presa para iluminar su camino durante la noche que una vez había pertenecido a su tribu se desprendía de superficies grandes, planas y reflectantes que parecían profundamente antinaturales. Solo uno, pensó. Solo necesitaba uno de ellos, luego podría dormir de nuevo. Encontraría una de las cuevas que la presa hizo debajo de sus colmenas y dormiría. Se estremeció al pasar por una luz fría y amarilla. Aquí, en el borde de la colmena, todavía tenían áreas abiertas alrededor de cada madriguera, aunque habían rozado la hierba tan a fondo que casi no quedaba nada. Recordó haber visto a uno de ellos, pequeño, tierno en su mente, y el anciano babeó. Lo había observado durante días, esperó un momento en que abandonara la seguridad de la manada. En estos días, pocos momentos preciosos, protegían a sus crías con tanta ferocidad. Luego, mientras corría cerca de su madriguera, lo tomó. Largos brazos cerrándose a su alrededor y dedos penetrando en su carne. Un giro, practicado muchas veces, y desapareció. No podía esperar a esconderse. Su hambre era demasiado severa. Sus dientes restantes ya le roían los tejidos blandos de la nariz y las orejas, incluso cuando abrazó el pequeño cuerpo hacia él y se encogió entre las sombras de la línea de árboles. Luego la luz. Luego el dolor. La presa lo había encontrado horas después, comiendo lo que quedaba del bebé, y brilló con su luz brillante en sus ojos. Los golpes cayeron sobre el anciano, aplastándolo. Sintió algo estallar en su brazo. Algo brillante se enredó entre su muñeca y el árbol, y se fueron. Trató de retirarse a los campos en su mente, pero el hierro frío lo mantuvo allí. Más tarde había encontrado una manera de escapar de él, pero eso fue después de que lo metieran en la celda en el centro del laberinto. Luego vinieron las batas blancas y se lo llevaron, y las luces se volvieron más brillantes y el dolor más intenso. Sin comida. Se estaba muriendo, pensó, distante, muriendo de hambre un día a la vez. Cuando era joven, había visto morir de hambre a un anciano. Había matado a otro miembro de la tribu y nadie compartía su comida con él. Sus extremidades se habían ahuecado y su piel se había vuelto como una hoja seca. Durante mucho tiempo había esperado que otros de su especie vinieran a buscarlo, a salvarlo de esta humillación. Pero ellos no aliviarían su hambre, él lo sabía. No compartían su comida con él. Él se había convertido en ese anciano y había cometido pecado. No podía recordar la razón por la que había luchado contra el macho más grande. Los tiempos se habían vuelto difíciles y las presas escaseaban, y el otro macho le había fallado a la tribu. Más tarde se le ocurrió que el hombre mayor podría haber sido su padre. El anciano recordó a los espectadores, con los rostros borrosos y cambiantes, observando cómo golpeaba al macho más grande contra el suelo y ponía su mano en el cráneo del otro y movía los dedos hasta que ya no había vida allí. Pero no le había ido mejor, y su gente se había vuelto cada vez más delgada y lo había abandonado, uno por uno, para encontrar terrenos de caza más ricos en otros lugares. Ahora estaba solo. Y a medida que pasaban los años en la celda de metal, comenzó a tener un pensamiento horrible. Yo soy el último. Alguna vez, estas desconcertantes criaturas con batas blancas no lo habrían confundido. Su mente habría estado limpia y aguda y habría navegado por el horrible laberinto fuera de su celda. Una vez, pero no ahora. Ahora vagaba solo en la desmoronada oscuridad de acero, el dolor de su estómago abrumaba lo que quedaba de él. Lo he perdido todo, pensó. Lo he perdido todo. Se contrajo al darse cuenta de que en su angustia se había alejado más de su celda que nunca antes. Esos pasillos deteriorados de la mente quedaron atrás y se encontró en lo que pensaba que era el mundo de la vigilia, pero nada parecido al laberinto que había percibido antes. Aquí el aire era tan fresco que sus viejos pulmones exhalaron de repente como si hubiera estado sumergido en hielo. Estaba en un espacio pequeño, parecido a un túnel, como las madrigueras de zorros o tejones, pero acorralado y metálico a la manera de la presa. Debajo de él había listones de luz, y se dio cuenta vagamente de que a través de ellos podía ver el mundo de las batas blancas, limpio y clínico. Pero algo andaba mal. Las luces rojas giraban de un lado a otro, hipnóticamente. Las batas blancas corrían. Se alejaban corriendo para ser reemplazadas por otras con cascos azules y expresiones decididas. Entonces, lo olió, el olor de una presa herida, tan rico, tan repleto de recuerdos pero tan angustiosamente distante que se preguntó si lo había imaginado, como tantas otras cosas. Pero no, ahí estaba de nuevo.
El anciano agitó largas extremidades negras y se levantó lo más que pudo, sus fosas nasales irregulares chupando el aire fresco y frío. Y sus oídos, embotados como estaban, recogieron ese grito olvidado hace mucho tiempo, el conjunto balbuceante de sílabas, casi humanas, mientras la presa gritaba de dolor y miedo. El goteo bajó densamente por su barbilla marchita, y los ojos viejos y secos se humedecieron de nuevo al recordar el tuétano y la sangre empapándose en carne rosada y jugosa, como había sido en los viejos tiempos. Sin duda, las batas blancas le quitarían este bocado como se lo habían quitado antes. No le importaba. No quedaba suficiente del anciano para preocuparse. Solo podía moverse, bajando por las lamas, hacia la luz. SCP-5806 es una habitación anómala, específicamente la habitación 23, dentro del Centro de Cuidados Completos Flowered Acres, un hogar de ancianos cerca de Kenton, Oklahoma. Esta sala está aislada de otras áreas de la instalación y exhibe varias características inusuales. La entrada a SCP-5806 está sellada por medios inexplicables. Mientras gira el pomo de la puerta permanece inamovible. Debajo del número de la habitación, una placa corroída dice Departamento de Anormalidades, lo que sugiere una conexión con el departamento. Los exmiembros del personal del centro de atención exhiben incapacidad o falta de voluntad para hablar sobre la habitación 23, incluso bajo coacción, lo que indica una posible influencia anómala. El 11 de noviembre de 2018, a las 7:33 p.m. hora local, se observó la puerta de SCP-5806 abrirse. La habitación se encontró desordenada, con daños por agua en varias paredes y techo, y una alfombra húmeda y cargada de escombros. Un sillón reclinable frente a la ventana oriental contenía 3 dientes humanos cariados y un medallón oxidado con una fotografía ilegible y las palabras, Melissa, escritas en él. En el centro de la habitación había un hoyo en el suelo con forma humana, cuyos bordes estaban cubiertos de moho que secretaba una sustancia cáustica negra. La profundidad de esta abertura variaba entre 2 a 5 metros, con su base recubierta del mismo material negro. Recuperados de este pozo fueron una fotografía sepia que representa a SCP-5806 en un estado no anómalo. Una página ilegible de un cuaderno de notas dañado por la humedad. Un documento muy dañado que lleva una insignia de fundación modificada. El baño contiguo estaba cubierto de mugre y moho, resistente a todos los intentos de limpieza. Al mismo tiempo en que la puerta de 5806 se abrió, Margaret Belford, en Ottawa, Kentucky, fue hospitalizada con síntomas graves parecidos a una intoxicación, incluidos vómitos continuos de una sustancia inusual. Belford fue vista retorciéndose de dolor a medida que empeoraba su condición, y los testigos describieron sus vocalizaciones como húmedas y gorgoteando. De nota. Se informa que en un repentino momento de claridad, Belford miró hacia su hija adulta, una Dina Belanger, y dijo, «Por favor, no dejes que me lleve». Belford luego expulsó cantidades masivas del líquido viscoso de su boca y fosas nasales antes de perder el conocimiento. Luego, su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente ante el impacto de los que aún estaban en la habitación. Los restos de Belford luego comenzaron a corroer la cama a su alrededor, haciendo que los restos se hundieran a través de ella y en el piso. Entre los restos descompuestos de sus órganos abdominales, se encontró una uña intacta. Cuando los investigadores de la fundación hicieron referencias de documentación sobre los empleados de la casa de ancianos, Margaret Belford figuraba como asistente de enfermería que estuvo activa entre 1962 y 1975. A continuación se transcriben varios comentarios de sus superiores. Ella tiene esa actitud con los pacientes. Los trata como si fueran su propia familia. Verdaderamente, uno de los mejores. Lo que pasó fue una pena. Ella era tan cercana a Lawrence, después de todo. Bien amigos, es aquí donde hemos terminado explicando toda la historia completa acerca del clásico hombre viejo, SCP-106 con todo su lore actualizado. Si el video les gustó y si están interesados en alguna entidad, historia, o cánones que les guste, déjenmelo saber en los comentarios, además de sus pulgares arriba. Todas las fuentes de todas las historias están en la descripción. Cuídense y nos vemos en la próxima, chao.